La región temporal, si es que ustedes recuerdan de las estructuras óseas, tenía sus límites, ¿sí o no? Dentro de esta región temporal tenemos que encontrar los límites anteriores, superiores, posteriores e inferiores. Es casi cuadrilátera, pero pese que esta región temporal tiene la forma de un abanico, a lo que da al mismo músculo temporal. Dentro de los límites anteriores lo que tenemos que ver, uno, al hueso cigomático, pero dentro del hueso cigomático encontraremos a su borde postero-superior del hueso cigomático. Superior a ella vamos a encontrar una cresta o línea, que es la línea temporal o cresta temporal del hueso frontal. Ascendemos más hacia el superior y nos vamos a encontrar con el hueso parietal, justamente con la línea temporal superior. Desciende esta línea temporal superior hasta encontrarse a la raíz longitudinal del cigoma. Anteriormente y después inferiormente vamos a encontrar al borde superior del arco cigomático. De esa forma hemos delimitado la región temporal. Al hablar de regiones estamos hablando de la anatomía topográfica. Como es una anatomía topográfica, tenemos que ir directamente desde la superficie hacia la profundidad. Y dentro de la superficie de la región temporal vamos a encontrar la piel. En los 3/4 anteriores de la piel no vamos a encontrar folículos pilosos, como su mismo texto dice, va a ser lampiña. Sin embargo, en los otros vamos a encontrar tejido, en este caso, del cuero cabelludo, en la piel. Debajo de la piel, directamente vamos a encontrar un tejido célulo-adiposo, grasa entre tejido célulo-adiposo, de protección dentro de lo que es la región temporal. Inferior a ello, para que haya un deslizamiento de este cuero cabelludo, vamos a encontrar una fascia intersticial, entonces un intersticio. Y recién, ya formando el segundo plano, nos vamos a encontrar con esta estructura, que le vamos a denominar la galea aponeurótica. Todo lo que se observa va a ser la galea aponeurótica o aponeurosis epicránea. Esta galea aponeurótica la habíamos visto juntamente con la región occipitofrontal y va a ser un tejido blanquecino, fibroso, que se va a extender anteriormente a nivel de la región interciliar y posteriormente se va a extender directamente hacia el ilion o la región nucal. Dentro de esta galea aponeurótica o aponeurosis epicránea vamos a encontrarnos que vamos a encontrar una estructura desde el ilion a la arteria temporal superficial en esta galea. Músculos, en este caso de la región temporal, altolis auris anterior y altolis auris superior, auriculares anteriores y auriculares superiores. Esta galea aponeurótica o aponeurosis epicránea va a estar también separado por un tejido celular de intersticio. Dentro de la disección nos favorece mucho que vamos a encontrar internamente ya al tercer plano de la región temporal y va a estar formado por la fascia temporal. Esta fascia o aponeurosis temporal se va a insertar en todo ese límite que habíamos mencionado de la región temporal. Esta fascia temporal va a tener coloraciones. Cuando nosotros por primera vez vamos a disecarlo a la pieza cadavérica, tiene un color azulado y posteriormente se va perdiendo la pigmentación, entonces tiene un color azulado. En el tercio inferior de esta fascia se divide en dos hojas, una hoja superficial y una hoja profunda. En la hoja superficial va a prestar inserción en el borde superior del arco cigomático, pero con una variante. Se llaman labios, en su labio externo. Y sin embargo, en su hoja profunda de la fascia, en su labio interno. Labio externo lateral, labio interno. Entre ambas existe un tejido, un espacio, y ese espacio es ocupado por tejido celulo-adiposo. Pocas palabras, grasa. Dentro de esa grasa voy a encontrar una arteria, la arteria temporal profunda media. En este caso que es inconstante, o sea, puede o no puede existir. Entonces ya lo tenemos a mi fascia temporal. Esta fascia temporal o aponeurosis temporal tiene dos hojas, dijimos, una superficial y una profunda. Entonces, por ende, tiene esta cara superficial y esta cara profunda. Entonces la observamos a la cara profunda. Esta cara profunda muchas veces tiene su función de insertarse. ¿Quién se va a insertar? En este caso, el cuarto plano de la región temporal. Entonces se inserta en esta cara profunda de la fascia temporal el músculo temporal.
Algunos autores este músculo temporal los ha denominado como músculos crotafos o músculos crotafíticos. Se dice que es crotafos porque va a ir perforándose por fibras nerviosas, fibras vasculares, tanto arteriales o venosas. Por eso vienen a formar una acribillación, por eso vemos que tienen levemente la forma amplia de un abanico. Todos estos fascículos se van a ir a formar y fusionar hacia la apófisis coronoides. Entonces, este músculo temporal, como era el cuarto plano, tiene fascículos anteriores. Si es que agudizo mi vista, estos fascículos anteriores son casi verticales en este caso. Entonces, lo que vemos es ese nivel. El fascículo medio ya son oblicuos. ¿Por qué? La funcionalidad de los fascículos anteriores y los fascículos medios nos van a permitir, cuando desciende la mandíbula, eleve. Son elevadores de la mandíbula. Fascículo anterior del músculo temporal y el fascículo medio del músculo temporal elevan la mandíbula. Los fascículos posteriores del músculo temporal son transversales, son horizontales. Y estos, como se van a dirigir también a la apófisis coronoides, ¿qué hacen? Llevan la mandíbula hacia atrás cuando se contraen estos fascículos. Entonces le va a dar un movimiento de retropulsión. Entonces estos dos elevan y el posterior le da una retropulsión. Lo más importante dentro de esta estructura cadavérica, si es que nosotros encontramos, vamos a encontrar que este fascículo anterior se separa de la estructura ósea mediante este canal donde está introduciendo. Y este es el canal retromolar. Tal como está la pinza, es el canal retromolar. A nivel de este canal retromolar existe un espacio, pero ese espacio está ocupado por tejido célulo adiposo, que lo vamos a llamar la prolongación de la bola adiposa de Bichat. Entonces se prolonga ese nivel a nivel del canal retrocigomático o retromolar. Entonces la bola adiposa lo va a separar los fascículos anteriores. ¿El por qué? ¿Para qué? Como constantemente estamos en proceso de masticación, apertura, 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 estos fascículos pueden llegarse a desgastar. Entonces eso hace una almohadilla de protección, la almohadilla piriforme, ¿no? En su prolongación temporal. ¿Por qué digo prolongación temporal? La almohadilla piriforme o bola adiposa de Bichat, tal como estoy dibujando ese nivel, es así, circular, pero se prolonga hacia arriba, se prolonga hacia posterior, se prolonga hacia anterior. Tiene tres prolongaciones y esas prolongaciones le dan la forma de una pera. Por eso se llaman almohadilla piriforme. Entonces es una prolongación de la bola adiposa de Bichat. Entonces, eso ya lo tenemos como cuarto plano. Como el quinto plano, lo vamos a poder observar a ese nivel, ya es estructura ósea. Todo hueso superficialmente tiene que tener su vascularización, su nutrición, porque los huesos también necesitan nutrirse. Entonces es nutrido por esta membranita, observen la vida, aquí se nota, ¿ya? Esta membranita blanquecina, cuando está en el ser vivo, es ricamente vascularizada. ¿Qué significa eso? Que tiene harta sangre y es ricamente inervada. Cuando hay una lesión, ¿qué es lo que duele? ¿El hueso? No, el periósteo. Entonces, el periósteo es en el quinto plano, más la fosa temporal. Entonces, esos van a formar el quinto plano de la región temporal, las estructuras óseas que ustedes conocen. Como sexto plano de la región temporal, me voy a encontrar con la paquimeninge, con la dura madre. Esto ya corresponde al sistema nervioso central y esta dura madre nos permite, como su nombre dice, de proteger. Si es que la extiendo, vean, tiene su resistencia, es una fibra, un tejido fibroso resistente. Pero dentro de esa resistencia puedo observar también que existen unas pequeñas elevaciones y prolongaciones. Y esto nada más que es la arteria meningia media. Esta arteria meningia media, que corresponde como una rama colateral de la arteria maxilar interna, que había ingresado directamente por el orificio espinoso. Entonces, cuando está en toda la región, y parece esto una hoja. En esos momentos era de moda la higuera, la nervadura de la hoja de higuera. Ha sido formada por la arteria meningia media, que lo voy a encontrar en el sexto plano de la región temporal, específicamente en la paquimeninge o dura madre. Y esta es la dura madre, es parte de las hojas, en este caso. Lo que no vamos a encontrar a este nivel, el sistema nervioso.
Entonces se ha enucleado el sistema nervioso, se ha eviscerado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que como séptimo plano, a nivel de esta región temporal, vamos a encontrar al lóbulo temporal. A este nivel, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal. Entonces encontramos las circunvoluciones del lóbulo temporal o giro temporales. Vamos a descender inmediatamente a hablar a otra región, que va a ser la región maceterina. Esta región maceterina prácticamente tiene la forma cuadrilátera rectangular, que son los mismos límites de la rama mandibular. Entonces, esta región maceterina, ¿cómo se va a limitar? Uno, por el borde anterior de la rama, borde posterior de la rama, borde inferior de la rama, y nos vamos a ir hacia el arco cigomático. ¿Qué parte del arco cigomático? Bien, la cara lateral del arco cigomático. Entonces, de esa forma hemos delimitado la región maceterina. Como hablamos de una anatomía topográfica, también tiene que tener planos. En esta de la región maceterina solamente vamos a hablar 4 planos, nada más, 4 básicos planos. El primer plano, como está realizado la disección, tiene que formarse la piel. Esta piel que vamos a encontrarlas, prácticamente en la parte inferior vamos a encontrar parte de la patilla, en este caso, de los folículos pilosos del cuero cabelludo. ¿Qué más? Como toda piel, debajo de la piel tiene que existir este fundamento de la sustancia de célula adiposa, nuevamente, grasa, debajo de la grasa. Y un pequeño intersticio para que haya movimiento de la piel y las regiones profundas. Entonces, intersticio celuloso a este nivel. Segundo plano. En este segundo plano voy a encontrar esto. Esta membrana blanquecina, gruesa, vean, gruesa. Y lo voy a llamar la fascia maceterina, la aponeurosis maceterina. Nuevamente, recordamos que la fascia temporal se insertaba en todos los límites de la región temporal. Idéntico. La fascia maceterina o aponeurosis maceterina se inserta en todos los límites de la región maceterina. ¿Cuáles son esos? Borde anterior, borde inferior, borde posterior y cara lateral o cara externa del arco cigomático. De esa forma, esta fascia maceterina forma la celda maceterina. ¿Cómo lo va a formar la celda maceterina? Mediante la cara externa de la rama mandibular. ¿Y cuál es su contenido de la celda maceterina? El músculo macetero. Como segundo plano, hemos encontrado la fascia maceterina. Son las ramas terminales del nervio facial. Entonces, como segundo plano también voy a encontrar al cérvico facial y al temporofacial, ramas terminales del nervio facial. Segundo plano. Y como está el nervio facial y está en el intersticio de la región, también voy a encontrar esta pequeña prolongación. Esta es la glándula parótida que está en la región parotidia. Su prolongación de la glándula parótida la encuentro como segundo plano. La glándula parótida presenta su conducto excretor. Dentro de su conducto excretor voy a encontrar esto que lo han desgasado. El conducto de Stensen, el conducto de Steno. Doctor, no se sirve los epónimos hoy en día. El conducto parotidio. Entonces, encontramos al conducto parotidio que va a estar netamente en el segundo plano de la región maceterina. Este conducto, prácticamente en toda la cara lateral del músculo macetero, va a introducirse en su borde y va a ir a terminar a nivel de la cara lateral del segundo molar, justamente en la mucosa yugal. A ese nivel va a terminar el conducto de esteno, conducto parotidio. Entonces, estos separos son los que encontramos como segundo plano. Fascia, ramas terminales del nervio facial, conducto parotidio y prolongación de la glándula parótida. Como tercer plano, recién nos vamos a encontrar al músculo macetero. Como en las exposiciones últimas decíamos, significa yo mastico. Este músculo yo mastico es el más potente, dijimos, ¿no? 450 kilogramos de fuerza masticatoria dentro de la fisiología en este caso. Entonces tiene 3 fascículos de inserción: superficial, medio y profundo. Entonces, estos son los fascículos superficiales. Pero doctor, no todo es músculo. Sí, como tiene que ejercer tanta fuerza, se van engrosando mediante fibras tendinosas y fibras musculares. Tendón del macetero, fibras musculares del músculo
macetero. Entonces, esto va a formar el tercer plano. Como cuarto plano ya encontramos, en este caso, directamente a la cara lateral de la estructura ósea de la zama mandibular o zama ascendente de la mandíbula. Entonces, la región maceterina tiene simplemente 4 planos. Vayamos a la región labial. Ya cuando entramos en la cavidad bucal, la región labial va a formar una pared de la cavidad bucal propiamente dicha. Va a ser la pared anterior. Esta región labial tenemos que delimitarlos. Va a presentar un límite superior que va a estar en relación a la base de las fosas nasales y va a ser el pliegue nasolabial. Va a estar delimitado inferiormente y va a formar otro pliegue que va a ser el mento labial. Entonces tenemos nasolabial, mento labial. Y sin embargo, lateralmente hay otro pliegue que viene desde el cantus palpebrales internos y ese pliegue nasogeniano. De esa forma hemos delimitado la región labial, ¿sí o no? Entonces vamos a encontrar un labio superior y un labio inferior. Ambos labios se van a comunicar y van a formar la comisura labial, canto labial. Hoy en día en armonización orofacial le estamos dando el nombre de cantisauris. Entonces, cantos labiales o cantus auris, ¿no? No canchis, cantis auris. Entonces, ya lo que tenemos. También los labios, topográficamente, también van a tener 4 planos. El primer plano que está disecado va a ser la piel. Dentro de la piel, nosotros debajo de lo que es la base de la nariz, encontramos un pequeño canal, una concavidad, un surco. Le voy a denominar el filtrum labial. Este filtrum labial va a ser delimitado por el tubérculo labial lateral y el tubérculo lateral. Entonces tenemos 2 tubérculos labiales, ¿verdad? Este filtrum labial, a su vez, a nivel de lo que llamamos el epitelio y la zona de transición del labio, va a formar un pequeño arco, y lo voy a llamar el arco del Cupido. Entonces, el arco de Cupido. ¿Dónde lo encuentro? En el límite epitelial del labio superior y la zona de transición. De esa forma tenemos el arco de Cupido. Ahora bien, ¿qué más vamos a encontrar a nivel de la piel? Voy a encontrar folículos pilosos, que habíamos dicho que en los varones recibe el nombre de bigotes, y folículos pilosos que voy a encontrar en las damas, que los voy a llamar en este caso hirsutismo por un problema hormonal que puede existir, ¿ya? En el segundo plano de la región labial encuentro esto, que va a ser los músculos. Ahora, estos músculos, si recordamos a los músculos cutáneos, en este caso, son los músculos de los labios. Y tenemos 2 grupos, lastimosamente. Unos que tienen que hacer la apertura del labio, y lo vamos a llamar dilatadores del orificio bucal, orificio labial. Y los otros que lo tienen que cerrar esos, y van a ser los músculos compresores de los labios. Entonces tenemos 2, dilatamos y comprimimos. Si es que nosotros tenemos que dilatar, tenemos que mencionar a grandes rasgos, los dilatadores serán el borla del mentón, el cuadrado del mentón o depresor del labio inferior, el depresor de la comisura labial o triangular de los labios, al músculo puchinador, al músculo elevador del labio superior, al músculo elevador del labio y la comisura labial cigomático mayor, al músculo elevador del labio superior, músculo cigomático menor. Entonces, esos son los músculos dilatadores. Estos músculos dilatadores van a formar un conjunto circular a nivel de los labios, que vamos a denotar y va a formar al orbicular propiamente dicho de los labios, o orbicular de los labios, que este ya es un músculo compresor. Este orbicular nos va a permitir el cierre de la cavidad bucal. Lo otro, vamos a encontrar entre los bordes alveolares, en este caso, del incisivo central, incisivo lateral, un músculo compresor que ha sido el músculo incisivo superior. Sin embargo, a nivel de los bordes
alveolares, de bordes alveolares del canino, y parte del lateral es los incisivos inferiores. Estos incisivos, como están en los de bordes, son músculos compresores que se confunden a nivel del orbicular de los labios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a su vez? Si vemos nosotros entre el epitelio y la mucosa del labio que forma el cuarto plano, unas fibras septales, transversales, que van a ir, y esos van a formar el músculo transverso labial, el músculo transverso labial. En el tercer plano de la región labial, internamente encuentro a unas pequeñas glándulas, que van a ser las glándulas salivales menores o glándulas labiales, las glándulas labiales. Ahora, como cuarto plano ya recién encontramos a la mucosa labial. Entonces ya tenemos como cuarto plano la mucosa labial. Perfecto. Estos labios son separados de esta arcada, que es la arcada gingivodental, por el fondo de surco vestibular. Entonces, a nivel de los labios y la arcada gingivodental, este espacio recibe el nombre de vestíbulo. Muchos autores dicen que tiene la forma de una herradura este espacio, entonces es un espacio vestibular, y lo que encontramos sería el fondo de vestíbulo. En el fondo de vestíbulo superior vamos a encontrar un frenillo, el frenillo labial superior y el frenillo labial lateral. A su vez, en su cara lateral voy a encontrar, ¿qué cosa? El orificio de desembocadura del conducto parotidio. Ahora bien, estos fondos se reúnen y forman esto, la mucosa, y esto va a formar la mucosa yugal, Pero como constantemente nosotros masticamos, en este caso, en esta mucosa yugal, en algunos existe una línea de elevación, a lo que se recibe el nombre de mordiscatius o mordida de baliña o línea alba. Mordiscatius, mordida de baliña o líneas albas. Entonces, ese es en el proceso masticatorio que vamos a encontrar a nivel de la mucosa yugal, ¿no? Perfecto. Como dijimos, formaba parte de la pared anterior y esto forma parte de la pared lateral. ¿Qué nos falta? Nos falta hablar del techo. El techo de la cavidad bucal propiamente dicha está formado por el paladar. Este paladar se divide en dos. Uno, donde está, ya si llegamos con la pinza, el paladar blando. Quiero que se observe, vean, a este nivel lo han desgastado levemente. A ver. Y esa es la úvula o campanilla del paladar blando. Esta úvula o campanilla está formada por músculos salpingos y estafilinos. Es como un switch prácticamente que va a movimiento y nos da la apertura de la vía aérea, en este caso, o respiratoria, y la vía digestiva. Entonces, este es el gatillo, punto principal. Entonces, donde tenemos a la campanilla, ricamente inervada. El neumogástrico se ocupa de la inervación de esta campanilla. Lo que observamos, en este caso, el paladar blando, decíamos que tiene músculos. Dentro de los músculos que podemos observar, y se notan aquí, vean, vean, es el músculo palatogloso, y el que no se ve más profundamente es palatofaringio. Estos dos músculos descendentes del velo del paladar, el palatogloso forma el pilar anterior del velo del paladar, y el palatofaringio es prácticamente el pilar posterior. Tenemos al pilar anterior y al pilar posterior. Observemos nuevamente, entre el pilar anterior y el pilar posterior, estas pequeñas cositas que se notan ahí, vean, unas criptas y el cambio de coloración, es la tonsila, o amígdala palatina, o amígdala tonsilar. Entonces, esa es la amígdala palatina. Entonces, ambos pilares delimitan la fosa amigdalina o fosa tonsilar. El pilar anterior es formado por el palatogloso y va a estrechar este pequeño orificio que está formado por el velo del paladar, pilar anterior y base de la lengua, y lo hemos llamado el istmo de las fauces, Ahora, a nivel de esto, como hemos visto la tonsila, amígdala palatina,
También en el velo del paladar, en la mucosa, hay pequeños ganglios linfáticos, los palatales, y a nivel de la lengua, amígdalas linguales, y va a formar el anillo de Waldeyer. Entonces, ese es el anillo linfático de Waldeyer. Nos vamos un poco más anterior. Nos falta hablar de los dos músculos elevadores que no lo estamos viendo, que es el peristafilino interno y el peristafilino externo, ¿no? ¿Cómo divido este velo del paladar con el paladar duro, o paladar blando con el paladar duro? Quiero que se observe estos dos puntitos, 1 y 2. Como son dos pequeños orificios, lo voy a llamar las fobias palatinas o fabiolas palatinas. ¿Qué significa eso? Que todas las glándulas palatales van a excretar mediante este y este otro orificio y van a poder secretar, en este caso, saliva a la cavidad bucal. Entonces, por eso son las fobias. A 2 milímetros posterior de las fobias palatinas, cuando estamos vivos, decimos A y se forma una pequeña línea a ese nivel, una línea arqueada. Y por eso recibe el nombre de línea del A. Entonces divide la línea del A, paladar blando, con el paladar duro. En el paladar duro voy a encontrar en esta pieza cadavérica, posterior directamente a los incisivos centrales, una pequeña papila, una eminencia, que es la papila incisiva. Dicha papila incisiva va a ser inervada por el nervio nasopalatino y por la arteria nasopalatina, inervada y zigada. ¿Y qué es lo que va a inervar? Si observamos de canino a canino la parte anterior del velo del paladar. Posterior a la papila incisiva, una pequeña línea central, surcal, que es el zafe palatino, en este caso medial. A cada lado y posterior a la papila incisiva, las zugas palatinas y las zugas palatinas. Eso encontramos en el techo de la cavidad bucal propiamente dicha. En el piso, lo que se está llegando a observar, vamos a encontrar un órgano noble, blando, sensorial, motor, en este caso sensitivo, a la lengua. Lo que estamos observando en este momento dentro de la lengua va a ser su cara especializada de la lengua, ¿no? Dentro de esta cara especializada encontramos el surco lingual medio, ¿sí o no? ¿Qué más podemos hacer? Estado de rigidez, nuestra pieza cadavérica, nada más, ¿no? Entonces encontramos la lengüita y vamos a mostrar la otra lengua, en este caso, lo que tenemos. Pero ¿dónde descansa esta lengua? Está descansando a nivel de estos músculos. Entonces nos vamos aquí. Entonces, y a este nivel, donde estamos palpando, es el cuerpo del hueso ioides, es el cuerpo del hueso ioides. Y nuevamente estoy palpando a las astas mayores del hueso ioides. Las menores, apenas unas pequeñas 2 tuberosidades. Solamente, ¿no? Puedo hasta menor, hasta mayor y cuerpo del hueso ioides. Como este es el hueso ioides, superior a ello son los músculos supraioideos. Inferior a ellos son los músculos infraioideos. Entonces la lengua descansa especialmente en este músculo. Y este es el músculo miloioideo. Obsérvenlo. Miloioideo, miloioideo. Este músculo miloioideo, que es parte de los músculos supraioideos, y descansa la lengua y se ha llamado hamaca sublingual. ¿Dónde? Hamaca, esta es la hamaca sublingual. ¿Dónde se inserta? Se insertará inmediatamente a nivel de la línea oblicua interna, en este caso de ambos lados, y se van a fusionar en la parte media formando el zafe miloioideo. ¿Se han dado cuenta que la parte media, cuando se fusionan los músculos, llamamos zafes? Vamos llamando zafes. Entonces va a formar el zafe miloioideo. Otro músculo que lo va a mantener y sostener es esto que lo han desgastado. Es el vientre anterior del músculo digástrico. Va a formar un tendón, vean. Ahí está. Y este es el tendón intermedio del digástrico. Entonces, vientre anterior del digástrico, ya lo hemos formado. Tendón intermedio del músculo digástrico. Y esto viene a formar parte de su vientre posterior del músculo digástrico. Un cuerpo, 2 cuerpos. Y si se dan cuenta, dentro de este músculo digástrico va a existir una glándula, en este caso, que va a corresponder a la glándula salival mayor, y esta es la glándula submaxilar o submandibular. Entonces, esta glándula submaxilar se va a encontrar bien
apegada y apoyada medialmente en una de sus caras al músculo miloioideo, y en sus caras laterales externas una cara va a ser epitelial libre y otra carita va a estar ubicada, en este caso, directamente en la fosita submaxilar. Entonces esta es la glándula. Y quiero que observen su conductito, vean. Y este es su pequeño conducto. Este conducto de la glándula submaxilar es el conducto de Wharton. Este conducto de Wharton va a desembocar en la cara ventral de la lengua. No podemos ver. Entonces este conducto de Wharton, nuevamente lo tenemos. Este conducto de Wharton desemboca en la cara ventral de la lengua mediante los ostions umbilicales. Entonces a cada lado de los conductos de la glándula sublingual. Entonces esta es una glándula mayor a nivel del piso. Lo otro, como esta es la glándula submaxilar, quiero que observen la misma pigmentación. Esto que les muestro es la glándula sublingual, glándula submaxilar, glándula sublingual. La glándula, no es mi glándula, parte de la glándula parótida. Glándula parótida, glándula submaxilar, glándula sublingual, glándulas salivales mayores dentro de la cavidad bucal. Esta glándula sublingual va a formar a nivel del piso de la cavidad bucal un pliegue, y aquí se nota el pliegue, está desgazado. Y ese pliegue se denomina pliegue sublingual. Entonces la glándula sublingual en su borde superior forma el pliegue sublingual. A nivel de este pliegue sublingual vamos a encontrar las desembocaduras ya no de un conducto, de varios conductos. Lo han numerado de 18 a 20, otros dicen prácticamente de 15 a 24, pero ya al final solamente lo hemos designado como conductos de Zivignus, pero los más anteriores de Bartholinus. Entonces ahí tenemos a los conductos de Zivignus y Bartholinus, que corresponden a las glándulas excretoras, a los conductos excretores de la glándula sublingual. Entonces ya lo tenemos la glándula sublingual. Entonces de esa forma han visto que el piso y la cavidad bucal han sido denominados y marcados. En esta arcada gingivodental, lastimosamente, vamos a encontrar en este caso las piezas dentales. Hablaremos de la que está un poco más completa, de la arcada inferior. Podemos observar al incisivo central y al incisivo lateral. Si objetivamente vemos que el incisivo centrales inferiores, prácticamente transversal antero-posterior, son más pequeñas y que las laterales. Estas tienen la función de corte y estamos observando las coronas de las piezas dentales. De ahí tendríamos lateralmente al canino, a primer premolar y segundo premolar. En este primer premolar una alteración, vean, una pequeña alteración. Entonces, ¿no? Dentro de sus líneas de Zetzius y todo eso. Al primer molar ya no tenemos segundo y tercer molar. Entonces, los premolares y molares cumplen la función de la trituración, ¿sí o no? El canino, ¿qué función cumplía? El desgaste, y los centrales de corte. Estas articulaciones que lo han eliminado van a encontrarse, o se encontramos a nivel de los alveolos dentales. Entonces, mediante los alveolos dentales y las piezas dentales, formaba la articulación gónfosis o simplemente alveolo dental. Entonces, como ya tenemos a los alveolos, lastimosamente me toca preguntar a la cresta interalveolar, cresta interalveolar, cresta interalveolar en los unizadiculares. En los multizadiculares, lastimosamente, a las crestas interzadiculares. ¿Por qué? Aquí tenemos el alveolo mesiovestibular, distovestibular y el alveolo palatino. Mesiovestibular, palatino y la cresta interzadicular. Por alguna situación no hay comunicación. Aquí está. Vean dónde se ha ido la pinza. En las piezas que se encuentran dentro de la cavidad de los maxilares se denomina el seno maxilar. Y aquí hay una comunicación bucosinusal. Tal como ustedes lo han producido, lo han provocado en el reconocimiento, lastimosamente algunas veces pasa en las exodoncias cuando ustedes ya están en ejercicio o en práctica. Entonces se ingresa. Por eso me encanta darles a las piezas antrales. ¿Quiénes son las piezas antrales? El segundo premolar, primer molar y segundo molar. Con prioridad siempre al primer molar que está más cerca al seno maxilar o antro de Hirschman, ¿no?
Aprovechando en este caso, hablando de las regiones, es una de las regiones que nos interesa porque vamos a ver a los músculos masticadores, al nervio trigémino y la vascularización de la región de la cavidad bucal. Si nosotros habíamos visto la región maceterina, y ojo con esto, que a nivel de la región maceterina voy a encontrar la articulación temporomandibular. ¿En qué región encontramos la articulación temporomandibular? En la región maceterina. Al músculo macetero en su fibra tendinosa y muscular lo abulsionamos, lo llevamos lateral y aquí deberíamos encontrar la rama mandibular y parte del cuerpo mandibular donde ha sido resecado. El corte de huesos recibe la resección. Inmediatamente que se trabaja y se reseca esas estructuras, nos encontramos con este espacio. Y como está por debajo de la región temporal, se denomina espacio infratemporal o región infratemporal. A su vez puedo llegar a observar levemente a la apófisis pterigoides y al maxilar, por eso también recibe el nombre de región pterigomaxilar, la región pterigomaxilar. Esta región pterigomaxilar va a tener un contenido, en este caso, y un continente. Y lo que vamos a poder observar en la pieza cadavérica va a ser el contenido. Vemos y agudizamos la vista dentro del contenido, vamos a encontrar a este músculo. Vea, esto es macetero y tiene casi la misma dirección vean, y tanto con fibra muscular tendinosa, fibra tendinosa. Entonces muchos autores lo han llamado como maceterino interno. Entonces, por eso, macetero, entonces macetero externo, maceterino interno. Pero no es nada más que el músculo pterigoideo interno o músculo pterigoideo medial. Entonces, esto ya lo tenemos el músculo pterigoideo medial. Este músculo también es el músculo elevador y va a insertarse directamente en la fosa pterigoidea, en toda la fosa pterigoidea y en la cara medial de la rama mandibular. Y su función también va a ser de elevar. Entonces, tenemos un músculo. Otro músculo que también lo están desgastando es este, vean, es este es el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Si tenemos pterigoideo interno, tenemos el pterigoideo externo. Este músculo pterigoideo externo lateral va a prestar su inserción en dos superficies, una a nivel de la pterigoides y otra en la superficie subtemporal. Ambas se van a dirigir al cuello del cóndilo, ¿no? Entonces levemente van a formar sus fascículos una forma transversal. Entonces estos músculos van a hacer que lleve la mandíbula y den el movimiento de diducción o propulsión. A su vez, dentro del contenido de la región infratemporal, tenemos a esta arteria, y esta es la arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna es rama terminal. Veamos, ¿por qué decimos terminal? Porque vamos a encontrar a la arteria, en este caso, carótida externa. Vean dónde estoy sujetando, es la arteria carótida externa o carótida lateral. Esta arteria tiene que terminar mediante dos ramitas. Una, la arteria maxilar interna, y la otra es la arteria temporal superficial. Entonces, esta es la arteria maxilar interna, que está en la región infratemporal. Y esta es la arteria temporal superficial, que está en la región temporal. Son las ramas terminales de la arteria carótida externa o carótida lateral. Estos, como se ha resecado, van a ingresar directamente a la región infratemporal mediante un engrosamiento de la aponeuroses interpterigoidea, y ese engrosamiento forma juntamente con el cuello un ojalcito, que es el ojal retrocondilo de Juvara. A partir de ella, esta arteria maxilar interna va a dar 14 ramas colaterales. Estas 14 ramas colaterales han sido, por la preparación y todo eso, han sido un poco desgastadas, pero vamos a encontrar a las más importantes. Y esta es la arteria meningia media. Esta arteria meningia media corresponde al primer grupo de las ramas colaterales de la arteria maxilar interna. Y esta es la que habíamos visto que va a formar la nervadura de la hoja de higuera. Entonces, el primer grupo está formado por el TIMM. Se ha desgastado la arteria timpánica, la meningia menor. La que ha quedado es la arteria meningia media. Esperemos que todavía se mantenga durante este reconocimiento a examen parcial. Ya tenemos uno, todas están desgastadas, ¿ya? Y se mantiene la arteria maxilar. A este nivel, como está el pterigoideo externo y el pterigoideo interno, en el cuarto grupo dan las arterias pterigoideas, la maxilar interna. Y más no lo puedo observar dentro de las fibras nerviosas. Ahora, esto es arteria, nervio. Aquí está desgastado. Observen esto.
Este es el nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior. Este nervio dentario inferior, ¿por qué está desgastado? Porque lo han cortado el hueso y lo han cortado también o lo han disecado a mi nervio, juntamente con ellos. Entonces este es el nervio, que corresponde al trigémino en el tronco terminal posterior, a la B3 o sea, al nervio maxilar inferior. Entonces, en pocas palabras, voy a pinzar, vean, estoy pinzando y este es el nervio mandibular o maxilar inferior o B3, el nervio mandibular o maxilar. Ahora, voy a tratar de reconocer y diferenciar algunas ramas también terminales.